Lo planteábamos recién, ¿no? El manejo del dinero afecta a los vínculos. Cuando hablamos de vínculos, hablamos de todo tipo de vínculos, de hermanos, de parejas, de amigos. El dinero en el medio afecta a nuestras relaciones. ¿Qué pasa aún cuando una de las partes lo usa como poder, ¿no? Como medio también para atraer al otro o para contenerlo allí. Bueno, muchísimo para hablar con Vane Elías, que ya nos escucha y está en contacto del otro lado. Vane, buen día, ¿cómo andás? Hola, Vane. Hola, buen día, Majo, buen día, chicas, ¿cómo están? Bien, bonito viernes, acá muy soleado en Mendoza, divino. ¿Dónde estás vos y cómo? Mirá, yo estoy bien también soleado, por Buenos Aires, Lindo. pero Pasó la lluvia. un lindo día también. Pasó la lluvia. Ha venido como ciclotímico el clima. Sí, sí, tuvieron ustedes unos días tremendos de lluvias. Sí, mucho. Sí, y sé que hizo mucho frío también en Mendoza, Sí, así que sí, está sí, raro. ha venido ciclotímico. Total. Che, tengo que decir esto, estamos muy aquelarre, hoy 31, todas mujeres, qué divinura. Sí. Ah, nos falta la olla acá, ¿viste? De las brujas, ya estamos, Vanessa. Es cierto. ¡Qué Espectacular. ¡Qué energía! Total, todas mujeres. Nosotras felices le mandamos un beso a Fer, a Rodo, a Luqui, son nuestros compañeros que amamos también, por supuesto. Sí, y además decimos que somos las mujeres que nos vemos, porque en el piso hay hombres, ¿eh? Hay hombres, Sí, sí. hay muchos hombres detrás de No, cámara. sí sé. ¿Qué hombres? Se miran entre sí, corrado de ojos verdes y Chano. Tenemos unos hombres, unos compañeros divinos detrás de cámara también. Hermosos. Vale, para meternos, yo decía al principio, no se habla mucho de estos temas, pero sí puertas adentro de nuestros vínculos, ¿no? Y que suelen traer problemas muchas veces. El manejo del dinero entre personas que queremos encima. Es difícil de manejar porque hasta a veces los vínculos se rompen por culpa de eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en principio siempre el origen de todo conflicto tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Muchas veces damos por sentado que la otra persona entiende lo que estamos diciendo y ese es un gran error porque nosotras entendemos, armamos nuestra cabeza y entendemos lo que queremos expresar, pero la comprensión del otro no necesariamente tiene que ser así. Por eso yo en general, cuando se trata de temas así de importantes, sugiero escribir, porque son temas sobre los que vamos a tener que volver. Me tengo que sentar con el otro y escribir, generar acuerdos que perduren en el tiempo y a los que si tengo que volver esté la palabra de ambos ahí, ¿no? Como de alguna manera registrada y podamos trabajar sobre eso. Porque son temas difíciles, mucho más en los tiempos que corren, que digo, si nos ponemos a pensar, se complejizó mucho este tema. Por ahí, un par de generaciones atrás, pedir dinero prestado era algo mucho más viable de que sucediera y de devolverlo, ¿no? No sé, las historias de nuestros padres para comprarse sus casas, ¿no? De nuestros abuelos. Hoy parece mucho más complejo el tema económico y sí pone muy en riesgo los vínculos, tanto es así que en vínculos que por ahí son verticales y que históricamente han colaborado económicamente entre sí, como son, por ejemplo, padres, madres e hijos, hoy se ve mucho más conflictuado cuando se trata de intereses económicos. También porque la vida está mucho más difícil, me parece a mí, de afrontar en esos términos, ¿no? Entonces, ciertas garantías que por ahí tenían antes las personas mayores, hoy no las tienen. Vane, pero ¿por qué crees Sí. vos que hoy el ser humano, ya sea en familia directa o en pareja sobre todo, se rompe justamente ese vínculo por algo que tiene que ver con lo económico, más allá de la necesidad? ¿Por qué crees vos que se dejan de lado los sentimientos y se prioriza lo económico? ¿Por qué está pasando eso? Más allá de la necesidad, digo, en lo personal. Que yo creo que ahí pasan dos cosas. Creo que lo económico es como la excusa de alguna manera. O sea, cuando un vínculo es sano, no me gusta mucho la palabra sano, pero digo, cuando un vínculo tiene bases sólidas, está construido desde el amor, como decís vos, ¿no? Desde lo emocional, y tenemos un buen diálogo,
no se va a poner en riesgo el vínculo por dinero. Yo tengo una frase que por ahí no quiero que suene liviana, porque no lo digo desde un lugar de liviandad, pero yo creo que los problemas de dinero no son problemas. Porque justamente siempre vamos a encontrar la forma de resolverlos. Siempre vamos a encontrar la forma de resolverlos. Hay otros problemas que a veces suman a que esos problemas de dinero sí sean un problema, ¿no? Sí. Pero entonces tenemos que preguntarnos más allá del tema en sí. Por eso creo que muchas veces viene un lugar de excusa, que son vínculos que no estaban por ahí tan sólidos, que no estaban tan claros, que el manejo no fue claro, en donde que también esto de muchas veces la gente quiere ayudar a un otro cuando en realidad no está en situación de ayudar. Entonces, ahí también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, no puedo, aunque quisiera, no puedo, porque si lo hago, en realidad estoy poniéndome en riesgo yo y eso ya implica un conflicto. Vane, ¿qué pasa? Sí, entiendo lo que decís de no, esto de... digo... Sí, termina perdón, me parece importante esto de tener en cuenta que no puedo prestar lo que me falta. Claro. Entonces, tengo que prestar lo que no necesito. Si lo necesito con urgencia, no lo puedo prestar. Claro. ¿Y qué pasa, Vane? Y ya te dejo, Patita, pero se me viene lo contrario. Estas personas que te atan o trabajan eso, que a través del dinero vos no podés romper el vínculo porque te están manipulando justamente por el dinero. ¿Qué pasa en estas relaciones, no? Que a lo mejor hay uno de las dos partes que necesita o quiere o desea romper ese vínculo, pero a través de la manipulación del otro, por una cuestión económica, no puede. Bueno, pero eso es otra cosa, porque ahí estamos hablando de violencia económica. Y la violencia económica no entraría dentro de esto que entendemos como conflictos emocionales en distintos vínculos por un préstamo. La violencia económica es sistemática, se ejerce desde el principio, son relaciones en donde la persona que tiene la potestad de lo económico, del dinero, tiende a convencer a la otra persona para que renuncie a los espacios que podrían garantizarle ese ingreso, aunque no sea el mismo, y quede a merced de este poder. Entonces, va a ser un ejercicio sistemático del poder económico porque se garantiza que la persona quede en una situación de vulnerabilidad extrema y dependencia, que a veces pasa con vínculos de padres, o sea, no siempre son parejas, mayoritariamente son parejas, pero a veces sucede con otros vínculos. Pero es otro tema, no es, che, me enojé con vos, amiga, porque la verdad me pediste, no sé, $5.000 para cambiar el auto, te los presté hace 2 años, te comprometiste a devolvérmelos y todavía estoy esperando, ¿viste? Como, dale. O sea, sí, entonces... sí. Esto es otra cosa, ¿no? Porque no Total. es un ejercicio del poder sistematizado y sostenido en el tiempo a través del dinero. Sí, volvamos acá, Pachi. Mi pregunta es, Vani, por ahí, esto de repente de mi lado, entiendo que el dinero o el problema del dinero no sea un problema, como decías vos, digo. ¿Qué pasa que si del otro lado una hermana, alguien que vos decís, no me va a fallar, alguien que yo confío y que le presto el dinero y demás, digo, ¿qué pasa con este vínculo? Si de mi parte hay idea de querer solucionarlo y demás, del otro lado no veo intención y demás. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es la actitud esa? De que no importa que se rompa el vínculo por dinero. Pero ahí, mira, voy a lo mismo, que está bueno que lo traigan, o sea, que lo profundicemos, porque creo que el conflicto surge en que estoy prestando lo que necesito. Yo tengo que prestar algo, a ver, y quiero ser clara con esto, si vos tenés un ahorro, lo tenés con un destino, seguramente, pero si es ahorro y lo tenés con un destino, no es necesidad, no es que te va a poner en riesgo prestar ese dinero. No, entonces, pero la actitud del otro igual sería el problema, que no me lo está quiera bien, devolver. pero a lo que voy es, pero a lo que voy es, si yo presto un dinero que no necesito, la actitud del otro la voy a poder manejar con otros recursos que si realmente eso a mí me pone en riesgo. Son cosas completamente distintas, porque si me pone en riesgo, yo no puedo sentarme a evaluar la situación en la que está ese otro,
qué es lo que le está pasando a nivel personal y emocional. ¿Cuánto me importa a mí ese vínculo como para poder darle la posibilidad de encontrar una solución en conjunto? ¿Entendés? Hay un montón de instancias que se pueden trabajar porque del otro lado la subjetividad del otro, ¿no? Entonces no podemos dar por sentado que el otro simplemente no me lo está devolviendo porque no le importa y porque no, capaz está súper angustiado pero no encuentra cómo. Capaz pensó que iba a poder, en su cabeza hizo toda una planificación y después, no sé, la volatilidad de la economía de nuestro país, mil cosas que pueden afectar o imprevistos que pueden hacer que no, y que ese otro sea incapaz de ir y dialogar, ¿no? De ir y plantearnos lo que le está pasando por vergüenza, por miedo, por lo que sea. O sea, hay un abanico de posibilidades que hacen que una persona no se responsabilice de eso que acordó en un principio. No siempre es mala voluntad, a veces sí. A veces simplemente al otro no le importa, ¿no? Y no le importa perder el vínculo. Pero no podemos decir que siempre sea así. Entonces, como hay multiplicidad de factores, lo importante no es tanto ver qué le pasa al otro, porque ahí es donde tenemos el límite total. Nuestro límite absoluto es el otro. Lo importante es aprender a gestionarme yo. ¿Vane? Sí. ¿Por qué cuando hablamos de dinero en términos generales pienso en pareja, en pedir un aumento a un jefe, en esto también de los amigos, que doy también por ahí algo que no necesito, pero quizá también, bueno, por lo que sea la situación no es la ideal? Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Con qué se vincula a la hora, por ejemplo, de pedir un aumento? Suponete, ¿no? Falta también nos cuesta hablar del dinero, del valor del trabajo, como si fuese algo, viste, a veces... no justo, en no realidad, justo, claro. tuviste que justificar, ¿viste? Hay personas como que son muy claras y van al punto. Y a otras por ahí... Yo valgo tanto. Claro, ¿viste? Que nos cuesta o... más y das claro. un montón, ¿viste? Y quizás esperás, o en las parejas también estas asimetrías en los géneros que ha cambiado, se ha modificado en el tiempo, donde también la mujer quizá... el hombre dejó de ser tan proveedor, porque también no tiene por qué serlo en la familia, digo, sino entre los dos, ¿no? ¿Qué pasa y qué se juega? ¿Qué hay en juego en términos generales, si se puede hablar? Que siempre hay, digamos, subyace como un riesgo vital, ¿no? Porque en una cultura capitalista, el dinero es la garantía de supervivencia. Entonces, la verdad es que lo que se juega es un riesgo vital. Y en relación a ciertos... Porque no nos cuesta hablar de dinero en todas las relaciones de la misma forma. Por ejemplo, hablar con un jefe de un aumento cuesta mucho más que hablar con mi hermano de que no llego a fin de mes, de que necesito pedir un aumento, de que necesito guita o me puedes prestar tanto. ¿Por qué cuesta más con el jefe? Porque yo ahí siento que estoy poniendo en riesgo lo que tengo. A ver, si bien es cierto lo que acaban de decir, que es yo valgo tanto y generalmente valgo más de lo que se me está pagando, porque bueno, son las lógicas del mercado. Sin embargo, digamos, subyace siempre ese temor de que si voy y le planteo que valgo más de lo que me está pagando, entonces simplemente me descarte y me reemplace. ¿Por qué? Porque esas son las lógicas del mercado del capitalismo tan feroz que estamos viviendo hoy, donde todo parece reemplazable, no hay un valor o una valoración que quizás antes sí existía, que tenía que ver con el tiempo de experiencia, el tiempo dedicado a una empresa, ¿no? Hacías carrera, viste que antes se decía mucho esto de hago carrera en el trabajo. ¿Vane? No como la carrera universitaria, sino como el tiempo en el que voy aprendiendo, avanzando, evolucionando, creciendo en ese trabajo, y eso tenía una valoración. Hoy no. Todo es tan volátil que hay como un miedo intrínseco de quedar por fuera en sistemas económicos muy precarizantes. Entonces la gente realmente la está pasando mal, no solo en Argentina, o sea, tenemos una situación mundial post-pandemia de mucha precariedad a nivel económico. Y hay un terror de quedarnos sin trabajo porque no parece haber una oferta equiparable a la demanda, ¿no? Sí, Entonces, Vane, para
para salir, perdón, un poquito de eso, para ir tal vez a un ejemplo más concreto, como son los hijos en guerra, una vez que los padres son mayores y que realmente empiezan a desconocerse, que no importa que sean hermanos, que fueron criados todos con los mismos padres y todos los mismos recursos, derechos y toda la cuestión, sino que se desconocen. ¿Qué pasa en esto? ¿Cuál es ¿Visión de poder o de...? No, la cuestión de decir, los padres crecieron y empiezan a decir, bueno, che, yo me quedo con el auto, yo empiezan las herencias, Por digo, eso. o fallece alguno. ¿Qué pasa con estos vínculos? Sí, un poco es lo que dice Majo de la lucha de poder, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con en qué hicimos también hincapié durante la educación y la crianza, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Si el dinero fue el discurso que constituyó el ámbito familiar, si el dinero fue lo único que importaba, si con dinero se resolvía todo, Sí. ¿no? Hay familias que tienen en una herencia, les diría como de linaje, esta idea de que, bueno, lo resuelvo con plata, ¿viste? Entonces, no sé, mi hija está mal, está triste, se separó de la pareja, le regalo un auto, ¿entendés? Listo, Sí. estás contenta. No, o sea, hay algo que ahí se inscribe como condicionante. El dinero va a ir a resolverme todos los problemas. Finalmente sabemos que no sucede así, pero se va tapando, ¿no? Lo emocional. Entonces no se construyen lazos reales, álmicos, ¿no? Emocionales, en donde el otro me importe más allá de lo que haya en juego. Porque en un linaje, ¿no? en una constelación familiar que haya trabajado en lo emocional, en realidad, yo supongamos que, no sé, mueren mis padres y voy a heredar algo. Y tengo 3 hermanos. Pues me sentaré a ver quién necesita más, ¿entendés? O sea, digo, la lógica es, a ver, hermano, si te puedo ayudar con esto, si esto te sirve, si igual yo no lo tenía hasta antes de ayer. Pero ocurre en lo O sea, concreto eso, Vane, ocurre en lo concreto No. o a veces, viste, las relaciones humanas sorprendentemente dan un batacazo en amistades, en relaciones también te de sorprendés. familiares. Y ese es el gran golpazo, ¿no? Ese. El gran cachetazo donde vos decís, che, no lo esperaba, ¿cómo? Si Claro. yo no estoy pidiendo nada Sí, raro, pero- estoy en una situación asimétrica, viste, amistades, vínculos familiares muy, muy importantes que fueron truncados Claro. justamente por dinero. Dicen que ahí se conoce realmente nunca a la pensarías. persona, ¿no? Cuando hay dinero de por Exacto. medio. Exacto. No, y el problema también cuando Pero se ocurren involucra las a dos cosas, terceros. chicas. A Hay, ver. a hay ver. gente, es verdad, o sea, vuelvo a lo mismo, creo que tiene que ver mucho también con cómo se gestó, ¿no? Nuestra infancia, nuestra adolescencia, qué valores nos transmitieron, cuál era el lenguaje familiar, porque a veces hay hasta peleas heredadas, ¿no? Como mi madre no se hablaba con su hermana por problemas de plata y yo después termino repitiendo la historia y mis hijos van hacia lo mismo, ¿no? Hay como toda una sucesión de herencias también eso, del linaje. Pero yo creo que ocurren las dos cosas, sin riesgo de parecer muy naif no sé, y creyente. Estoy convencida porque lo veo además en lo cotidiano, de que así como hay un montón de situaciones que nos sorprenden para mal y que decimos, che, ¿cómo puedo ser esto? También hay un montón de situaciones que siguen existiendo desde el amor, desde la empatía, desde y trascienden lo familiar, ¿no? Digo, hay un montón de gente que se entrega cotidianamente a hacerle bien a un otro. Total, Vane. Y eso también pasa, y está bueno que elijamos también verlo, valorarlo, Totalmente. ponderarlo y ponerlo sobre la Total, mesa. totalmente. Es verdad, hay problemas de dinero y mucha gente muestra las uñas, como dicen, ¿no? Y se les caen los velos. Pero también muchas personas de las que no esperábamos Total. salen a decir, Total. che, contá conmigo. Vale. Y eso es invaluable. La última que te hago, cortitísimo, te pido porque ya tenemos que cerrar, pero ¿qué pasa con las personas que nos están viendo muchas, adultos mayores, que sucede que los hijos empiezan a manejarles el dinero? Empiezan a manejarles la jubilación, les pagan todo y las personas dicen, pero si yo estoy perfectamente en mis facultades Mis para cabales. manejar yo mi dinero, mis ganas, mis gustos.
no tienen por qué manejármelo. Sucede. No, no, tranquila, yo te hago todo, vos olvidate, despreocupate. ¿Qué dirías ante eso que me consta pasa y mucho, lamentablemente? Sí, yo creo que cuando una persona está con sus facultades, y hoy por suerte también la verdad es que se ha extendido mucho eso, o sea, hay gente muy mayor que tiene una lucidez impresionante Total. y que se maneja perfectamente en la vida. Creo que es fundamental ese respeto, no podemos de ninguna manera invalidar al otro, es absolutamente violento. Sí puedo ofrecerme a resolverle algunas cosas que tienen que ver, por supuesto, con la disponibilidad física que tenga, ¿no? Quizás sí. ir a hacer una fila en un banco para cobrar algo o ANSES o lo que sea, bueno, yo se lo puedo resolver porque la verdad es mi madre, es mi padre, o sea, es un poco esto, ¿no? Emocionalmente cuidar un poco a quien me cuidó, pero de ninguna manera adjudicarme la potestad de infantilizar, lo que es tremendo, sufriendo un montón los adultos mayores con esto, no los infantilicen. Si está digamos, en una condición de lucidez y puede resolverse, le corresponde gestionarlo y administrarlo a esa persona. Si me decís, bueno, no sabe administrarse, ¿no? Bueno, intervendremos de una manera amorosa, pero nunca anulando ni infantilizando porque es sumamente doloroso y violento para alguien que además me garantizó un montón de años de vida, ¿no? Total. Siempre lindo escucharte, Vane. Gracias. Gracias de corazón. Te mandamos un beso enorme, bonito fin de semana y este aplauso gigante para ti. Te queremos. Nada, yo a ustedes, gracias por invitarme, las quiero. Ay, Feliz beso, 31. Vane. Beso enorme, bonito fin de. Hasta pronto. Vane Elías, gracias. Chau, chau. Ahí estaba. Re importante la palabra de ella y todo lo que nos dijo sin lugar